Y ahora es momento de saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Qué postal esa, ¿Qué ¿no? imagen? Eso te iba a decir, ¿no? La de... Una avenida claro, ¿no? y estuvo muy bueno el video que recién estábamos observando, ¿no? Porque te mostraba todo el proceso, ¿no? Ese de los chicos volver a levantarse. Pero Ya, ¿te acuerdas volver que a hace unos levantarse para las meses escuelas? veíamos a los niños chinos, niños y niñas chinas, que pasaban por unas cosas medio robotizadas, Sí, que les tiraban el alcohol, y era toda una cuestión que uno decía casi parece de ciencia ficción. Aquí resulta mucho más próximo en las imágenes de... porque son medidas que nosotros ya hemos adoptado, ¿no? Pero Mirá es extrañísimo, lo que es entrar a un colegio otra vez, ¿no? Claro, Para los chicos, digo, esa significancia tan fuerte que tiene, ¿no? Y me parece importante el dato para destacar, recién lo decía Mercedes, es voluntario la presencialidad. Y muchos nos preguntábamos, bueno, ¿qué van a hacer los padres? ¿Qué van a hacer la familia? Digo, por ese temor. Y es una duda, hoy es una duda. 70% me parece un número alto para el primer día. Sí, muchísimo. Que 70% hayan decidido enviar a los chicos al colegio me parece un número importante. Sí, creo que también en esto van a empezar a jugar las distintas realidades con las que se convive. Si hay algo que ha mostrado esta pandemia, son las profundas desigualdades que se traducen a través del sistema educativo, ¿no? Chicos que pueden acceder a determinadas tecnologías, chicos que no, las distancias. Hay familias donde la única posibilidad de vínculo virtual es a través de un celular que deben compartir. Claro. Es una situación muy compleja, por lo cual se deben poner en juego muchos aspectos. Hay escuelas donde los chicos iban 30 y pico en un aula. Sí, ¿no? Y te quedas corto a veces. Y claro, entonces no es una misma realidad para todos. Y en esto hay que seguir lo que señalan los especialistas. Pero por supuesto. ¿De qué vamos a hablar, Pablo? De los alquileres. Ay, los números. Qué tema, ¿no? Porque se congelaron los alquileres y se congelaron los desalojos. ¿Se puede pagar? Y no, porque vos seguís perdiendo poder adquisitivo. Vas al mercado, al almacén, al súper y te alcanza cada vez Para menos. colmo ya es 11 hoy. Ya es 11, efectivamente. Ya te están llamando por teléfono, ya te están avisando. Y comenzaste a incorporar deudas. Nos endeudamos. Esta pandemia, hay un ítem que todavía no se ha sumado en su magnitud, que tiene que ver las deudas con las tarjetas de crédito, las deudas con los servicios, que no te los cortan, pero que vos seguís debiéndolos, Sí, claro. la deuda con los alquileres. Esta realidad nos expone a una situación que cuando comience la nueva normalidad de la economía, cuando venzan estos procesos de restricción que ha impuesto el gobierno nacional, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿No? Hay gente que no ha podido pagar el gas durante todos estos meses, no ha podido pagar la luz, no puede pagar el alquiler. Es muy conflictiva esta situación, porque además algunas cuestiones, sobre todo los productos del supermercado, siguen subiendo. ¿Sí? No es que hay una inflación de cero, la inflación sube y al mismo tiempo los salarios han quedado congelados. Bueno, y además... ya se está especulando con un aumento de combustible, Claro. ya se hizo una liberación de precios para algunos productos de góndola. Es decir, como bien marcabas, la inflación está arriba. Está ¿Qué va a pasar números. con los créditos? Hay mucha gente que no está pagando, no puede pagar los créditos. Bueno, y mucha gente que ha tomado. Claro. Digo, ya hablamos de empresarios. Es cierto, créditos blandos, pero están acumulando deuda. Pero pensá en la familia, que sacó un crédito UVA para comprar una casa, que sacó un crédito para comprar un auto, que sacó un crédito para hacer una pequeña reforma, que a lo mejor había sacado un crédito para un viaje, que imaginaba que en algún momento iba a poder hacer. Sí, y lo tenía calzado económicamente, como se dice habitualmente. Hay gente que ha sacado créditos para pagar servicios, para pagarse el gas y la luz el año pasado. Ya la compra de alimentos con tarjeta, en cuotas, ya es un indicio. Cuando se destrabe esta situación, porque en algún momento el gobierno no va a poder mantener esa restricción, ¿qué va a pasar con eso, no? Bueno, es una bomba de tiempo que está allí dando vuelta. Pero vamos a ver en datos qué pasa con la situación de los alquileres. Según una encuesta privada, un 30% de los inquilinos no pueden pagar el mes de agosto. Y la mitad ya acumula deuda de 2 meses o más de alquiler. La pandemia del coronavirus ha empeorado aún más la situación del mercado locativo. Recordemos que hay un congelamiento en el monto de las cuotas y además hay un impedimento a los desalojos. No puede haber desalojo, pero esto no implica que en algún momento esta situación se destrabe y ya vamos a ver cuándo vence esta situación. Los datos brindados por la Asociación de Inquilinos Agrupados reflejan que el 45,5% de los ingresos totales de un hogar se destina a un alquiler. Hoy estás pagando casi la mitad de los ingresos en un alquiler. Esto le sucede a millones de familias en la Argentina. Casi el 30% no puede pagar el alquiler, lo que representa 1.046.500
hogares en la Argentina que están en una situación de absoluto riesgo. Hoy se levanta la veda, los desalojos y tenés un verdadero problema social muy fuerte relacionado con los inmuebles. 3.139.500 inquilinos e inquilinas corren riesgo de ser desalojados. Y aquí está el dato. Una vez finalizada la vigencia del decreto 320 que vence el 30 de septiembre. Estamos a apenas 2 meses de que venza este decreto. Habrá que ver si se extiende. Pero si esto no ocurre, hay más de 3 millones de inquilinos e inquilinas que corren riesgo de ser desalojados. De ese total, un 29% son inquilinos endeudados, lo hemos señalado, un 49% debe un mes. Mientras que el 50,9% adeuda 2 meses o más. Es un número muy grave, que termina reflejando la situación. Primero, que es anterior a la pandemia, que es una crisis habitacional en la Argentina. La inaccesibilidad al crédito y a la vivienda. Y por otro, esto se desprende evidentemente cuando hay crisis, que no lo puedes pagar. Lo más grave, Pablo, también hay que sumarle que marcábamos ahí fines de septiembre porque vence lo que es el decreto que, si bien resguarda al inquilino, que no te puedan desalojar. Pero a partir del primer día del otro mes, no se sube una perilla y va a decir, bueno, ahora sí te pago. No, claro. Es decir, no tenés posibilidades de hacerte esos recursos para estar pagando lo que vos debés. Y no es lo vas que, a tener de inmediato. Efectivamente, y hay que también tener en cuenta el lugar del propietario, porque uno piensa en el propietario, alguien que tiene muchos inmuebles, y hay distintos. Hay un jubilado que tiene una casita, que la alquila, que es ingreso. Y eso es su único ingreso, y el jubilado te mira como diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? Sí, era lo que yo había guardado durante tanto tiempo. Pero haces muy bien, Pablo, porque tuvimos la posibilidad de estar hablando con un referente nacional de los inquilinos agrupados y nos marcaba que ese no es el gran problema. Porque ahí hay entendimiento, hay empatía entre uno y otro. No, claro, hay un acuerdo. Hay un acuerdo. El problema son las inmobiliarias. Las presiones inmobiliarias. Ahí es donde más sufre el inquilino. Porque son el gran negocio. En esa relación, bueno, se entienden mutuamente. Hay un acuerdo, hay un diálogo al menos. Después, bueno, pero al menos está ese diálogo, ese cara a cara. Claro, por eso hay que ver las magnitudes, ¿no? Decíamos, para aquel que tiene una casita o un departamento que lo pone en alquiler, y es un problemón que no te paguen el alquiler. En las inmobiliarias también hay diferencias. Está la inmobiliaria que depende para eso pagar el empleado, poder subsistir y que encuentran enormes dificultades si se deja de pagar el alquiler. Y después tenés los grandes negocios inmobiliarios, tenés también los grandes propietarios, gente que tiene 6, 7 departamentos y hace... Bueno, es una diferencia evidentemente muy grave. Lo que sí está es la crisis habitacional. Claro, cualquier cadena de pago, para aclarar la situación, cualquier rotura de esa cadena de pago afecta. Afecta a todos. Pero no afecta a todos por igual. Exactamente, a eso íbamos, ¿no? Que por ahí hay mayor entendimiento, mayor posibilidad de diálogo. Cuando hablamos de desalojo, por ahí en esa relación del jubilado que tiene la casita, que lo tiene como ingreso, no te va a activar un desalojo, va a esperar un poco más. Bueno, hay otros lugares en donde la presión es mucho mayor. Claro. Y lo decíamos, 30 de septiembre vence este acuerdo. Vamos a ver en la próxima trama. Entre los locadores que pagan expensa, porque acá está el otro tema, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, el 39% debe expensa. 4 de cada 10 hoy debe las expensas. El 61% de ese 39% no puede pagarlas. El 26,5% no pudo pagar. Y el 12,5% solo pagó una parte. Pero vos tenés 4 de cada 10 que hoy no pueden pagar las expensas. No pueden pagar las expensas. Entre quienes deben, el 57,5% adeuda 2 meses o más. Esto no es que si vos lo dejaste de pagar, ya está. No, en algún momento lo vas a tener que pagar y se acumula con otras deudas. Generalmente el que no pudo pagar el alquiler o las expensas es porque además no pudo pagar el gas, porque está endeudado con la tarjeta. Es una situación muy difícil. Vamos a la próxima trama. El informe además denuncia que a pesar del decreto, que decimos que frena los aumentos y los desalojos, y que obliga a pagar el alquiler, por ejemplo, también este decreto obliga a pagar el alquiler por transferencia bancaria. El 47,5% sigue haciéndolo en efectivo y, por supuesto, el mercado sin registrar ni tributar. Porque hay inmobiliarias que te dicen, mira, vení, pagá acá, no puedo. Y vos vas y pagás ahí y esa es una realidad que muchas veces tiene que ver con
la evasión también. Desde la Asociación de Inquilinos piden que la prohibición de desalojo se extienda por lo menos hasta marzo del 2021. Bueno, y aquí se ponen en juego las dos cuestiones, situación de los inquilinos y la situación del locador. Pero es en consonancia, Pablo, con lo que recién te comentaba. A fines de septiembre no se levanta la perilla. Claro. Es decir, vos no vas a tener para pagarme, vas a seguir impedido de poder pagar. Sí, porque no tenés nada que se haya reactivado para que vos canceles una deuda de 3 meses de alquileres. ¿Y qué va a pasar si estas deudas se acumulan? Imaginemos que esto se extienda hasta marzo del 2021. Estamos hablando de 5 o 6 meses en los que probablemente se genera una deuda. ¿Cómo después se enfrenta a eso, no? Cuando vos tenés semejante nivel de endeudamiento, ¿cómo enfrentás lo que viene? Bueno, esa es la discusión que se está dando. Por un lado por los inquilinos y por el otro lado con la cuestión crediticia. Aquellos que asumieron créditos, ni hablar de los créditos UBA, y que hoy se encuentran en un verdadero dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se destraben estas situaciones? Bueno, la mirada de los inquilinos en marzo, si bien es arbitraria como casi todas las fechas, nadie puede decir qué va a pasar en marzo del 2021, claro, pero ya hay con una expectativa de generación de recursos. Tenés un poquito más de tiempo, claro, para acomodarte. Con una economía que ya empiece a Uno funcionar. imagina, por lo menos, claro, que no haya un retroceso en ese sentido. Se sabe que a fines de septiembre no. Es decir, No, eso está claro, eso está claro. Esa economía no se va a reactivar a fines de septiembre. Hoy el peor de los escenarios es el que estamos transitando. Bueno, habrá que ver este contexto, pero los números son elocuentes. De un tema muy sensible, muy sensible. Un desalojo es una situación desoladora para una familia, por lo cual esta es una de las prioridades que seguramente se deberán tener en cuenta. Pablo, muchísimas gracias y a todo esto también, y sin depender de quién lo ejecute, quién lo haga, porque tiene que ver con el tema, el plan Procrear vino a solucionar en su momento, más o menos, el déficit habitacional de nuestro país. Ojalá que este, que se lanzó hace muy poco tiempo, ojalá tenga el mismo resultado. Lo que pasa es que en el medio estuvieron los créditos UBA, que han generado un desastre, ¿no? Digo, y este gobierno nacional se había comprometido a resolver el problema y no lo ha resuelto. Lo que ha hecho es paliativos, parches en el medio. Está bien, en el medio ha ocurrido una pandemia. Pero si no hay una solución de fondo... la pandemia tampoco lo solucionó. No lo solucionó. No. Y si no hay una solución de fondo, ahí tenemos otro enorme problema social. Gente que no ha especulado con un negocio inmobiliario. Quiere tener su casa, la oportunidad que tenía, y era la que le daba el Estado. ¿Cuál era la que le daba el Estado? Tener un crédito UBA. Bueno, evidentemente esa solución tiene que surgir también. Bueno, también era uno de los pedidos, ¿no? Bueno, no nos vamos más, pero era solucionar primero los créditos UBA y después hacer otro Procrear. Digamos, uno de los, de los reclamos debió ser así. Hay 100.000 familias hoy en la Argentina que están en una situación de riesgo con sus propias vidas. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego.